¿Ya la podemos visualizar? Sí, Perfecto. Entonces, siguiendo bajo este lineamiento, es importante establecer varios elementos, lo que llamamos lo que son los principios rectores justamente del sistema de justicia oral o el sistema adversarial en este caso. Estos principios rectores precisamente que nos establecen cuáles son los preceptos mediante los cuales vamos a llevar precisamente el sistema de juicio o la audiencia de juicio oral, pues obviamente nos permite a nosotros establecer la ruta mediante la cual vamos a ir desarrollando todo este precepto. Principio de publicidad, de contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Y si bien esto abarca todo lo que tiene que ver con el juicio, estos cinco principios se entrelazan y deben de estar, digamos, intrínsecos precisamente en el interrogatorio y contrainterrogatorio. ¿Por qué? Porque si perdemos de vista alguno de estos principios, pues obviamente la secuencia que yo voy a ir llevando del interrogatorio, y ahorita vamos a dar, me voy a adelantar un poquito, este protocolo, o vamos a decirlo, esta estructura que yo los invito a reflexionar y que cada uno bajo su expertise y bajo sus técnicas de litigación harán sus adecuaciones, pero son elementos que tenemos que considerar y que tenemos que llevar de la mano, porque si no lo hacemos de este modo, pues uno, se pierde el precepto de seguimiento lógico racional y dos, recuerden que estamos hablando en el espectro científico o pericial en este caso, que tiene que haber una secuencia protocolaria. ¿A qué voy con esto? Que las preguntas no es tanto que vaya de la 1 a la 20 y que deban de llegar a un orden siempre, pero sí tiene que llevar partes del interrogatorio que muchas veces no llevamos. Y pues eso obviamente salta para dos problemas. El primero, que no expongo de forma clara lo que yo trato de probar, que es precisamente lo que vamos a ver sobre la valoración de la evidencia. Ahorita veremos esos puntos. Y segundo, pues que obviamente abro la puerta a que el contrainterrogatorio, al yo no exponer todos los elementos o al yo no dar la oportunidad a que se aclaren estos puntos, pues obviamente en el contrainterrogatorio, que como les decía, y lo vamos a ver ahorita, no, el objetivo primordial no es la desacreditación del perito o la desestimación del peritaje. Forma parte del contrainterrogatorio estos objetivos, pero va más allá de esto. Ahora bien, ¿qué entendemos con esto? Cuando hablamos de la producción y valoración de la prueba, estamos hablando de tres puntos importantes. Y esto precisamente, estos puntos que tenemos aquí, es mediante los cuales yo voy a ir estableciendo cuáles son mis elementos de probanza, cómo los voy a presentar, de qué forma los van a exponer y cuál es la información que me resulta más importante a mí que el juez entienda o que el juez tome en cuenta. Porque como les decía, eso que hablamos desde el punto forense que son los highlights, es decir, ok, tú como perito vas a exponer tu peritaje y vas a decir los métodos, vas a decir los documentales que utilizaste, a lo mejor explicarás un poco de tu marco teórico y la discusión. Ok, pero ¿cuáles son los puntos primordiales que yo necesito que el juez se quede? Los puntos más relevantes del peritaje. Y como les decía ya, tanto en la primera como en la segunda sesión, no son necesariamente las conclusiones. Claro, es importante exponerlas, pero más que eso es establecer cómo se arribó a estas. Y de ahí vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. Cuando hablamos entonces de la libertad probatoria, lo voy a explicar brevemente porque en eso ustedes son más expertos que el de la voz. Hablamos, la libertad probatoria es que ambas partes o las partes intervinientes tienen la posibilidad de elegir cuáles y cualquier evidencia para justificar sus pretensiones, ya sea la teoría del caso, ya sea establecer correlaciones, ya sea llegar a lo que hablamos de las tres verdades o tres certezas científica, temporal y jurídica para poder establecer esta correlación entre las mismas. Y dentro de esta libertad que se tiene, pues también hay ciertos lineamientos, como les decía. Cuando hablamos del peritaje, de la prueba pericial en este caso, o de la participación forense, cada uno tiene elementos bien precisos para saber
cuál puede ser admitido y cuál no, antes incluso de llegar a la etapa de juicio. Ahora, cuando hablamos de la delimitación del conflicto por partes, los interesados o las partes intervinientes en el caso definirán o establecerán el tema de controversia y bajo el libre albedrío acreditar la realidad del mismo, ya que es bajo esta información que yo le voy a estar dando al juez, pues obviamente tomará en cuenta para poder establecer la sentencia o no la vinculación o lo que en su caso se considere. ¿Cuál es la situación aquí? Que bajo el punto de controversia o desde el punto de acreditar esta realidad de los hechos, tenemos que considerar tres cosas, y aquí es donde perdemos a veces un tanto el foco. Uno, ¿qué es la correlación técnico-fáctica? ¿A qué me refiero con esta? Este peritaje que yo estoy presentando o esta prueba pericial, ¿tiene una correlación estrecha con el hecho que se esté estudiando, sí o no? Punto número dos, una correlación técnico-científica. Este peritaje que yo estoy presentando y la forma en que se desarrolló cuenta con los elementos, tanto lineamientos jurídicos como lineamientos científicos, para que se tome en cuenta. Y tercero, suficiencia científico-jurídica. Con esta información que se me está brindando o que yo estoy exponiendo desde el ámbito científico, desde el ámbito pericial, y bajo el precepto de la suficiencia de probanzas y las correlaciones previas, el juez está en posibilidad de poder emitir y de tomar alguna decisión respecto a esto, sí o no. Entonces, esta delimitación del conflicto tiene que ser basado en estos tres elementos, porque si yo no me guío bajo esto, voy a tener una dispersión o un sesgo muy amplio, porque empiezo a meter elementos que a lo mejor en lugar de darle claridad al juez, pues mete más ruido y se pierde la objetividad. ¿De acuerdo? Y bajo la libre valoración de la prueba, hablamos de que el juez, y aquí viene un punto importante y que quiero que lo debatamos. Salamea Leone del 2017 establece que la libre valoración de la prueba la pudiéramos definir como que el juzgador o el juez no está sometido a reglas específicas para evaluar la prueba demostrada en el juicio oral. ¿Qué pensamos respecto a eso? ¿El juez está sometido a reglas, sí o no? Sí, buena tarde, maestro. Sí, aquí, Le- aquí estoy. Adelante, adelante. sí, gracias. Perdón, soy Rosy Chacón del estado de Colima y lo estoy escuchando, pero estoy haciendo un peritaje a la vez. Sin embargo, lo estoy ahorita, la pregunta era que si el juez está obligado a regirse por algún tipo de valoración. Esa era la pregunta a grandes rasgos Si está obligado o está sometido a reglas específicas. Esa es la pregunta. para la valoración de la prueba pericial, ¿verdad? Exacto. Fíjense que independientemente de lo que ya pues conocemos, la mayoría de nosotros, ¿verdad? En cuanto a esta libertad probatoria, perdón, sí, libertad probatoria, pero a la par la valoración que tiene el juzgador. Yo creo que algo que tanto nos hemos cuestionado desde la visión jurídica como pericial y que también lo comenta, por ejemplo, Carmen Vázquez, es quién asesora al juez, ¿no? Porque al final de cuentas, pues yo creo que su máxima experiencia, la lógica y todos estos parámetros que ya marca la ley, pues creo que hay definitivamente periciales que pues no les alcanza, ¿no? Creo yo, desde mi perspectiva, su servidora, soy abogada postulante penalista, pero también soy perita y en las dos áreas de pronto me desenvuelvo y me doy cuenta que de pronto, pues con esta limitante que de pronto tiene el juzgador de no hacer más que puras aclaraciones, pues ahí la información, pues sí queda un tanto, creo, en ocasiones, esa es mi percepción. Queda un tanto, creo yo, a media, vaya la expresión, ¿verdad? Pero eso creo yo. Yo siento que sí tiene en un momento dado el juzgador, independientemente de esa libertad que tiene para valorar la prueba pericial, pues sí asesorarse, ¿no? Pero bueno, perdón si es que no era lo que usted preguntaba. Gracias.
No, Rosa, al contrario, muchas gracias. Efectivamente, ¿cuál es la situación? Platicaba con un amigo mío, por ahí tal vez lo conocerán, el doctor Tomás Mundo, y decía, hace algunos años, el juez sentencia por 12 razones de las cuales nunca sabremos cuáles son. Pero ¿qué es lo que tenemos al día de hoy? Si bien se tiene la libre valoración de la prueba, pero ¿por qué hago esta aclaración que nos dice Salamea León en el 17? Porque esta libre evaluación de la prueba se malentiende. Libre evaluación de la prueba no es, y aclaro, que yo le dé el valor que yo considere, porque sería una valoración subjetiva. Si bien recuerdan estos cuatro elementos de la sana crítica, donde pues obviamente estaba las máximas de la experiencia, pero es una de ellas. Y también dentro del cuarto punto habla sobre los estándares de la valoración. Y el juez sí está obligado a considerar los estándares de la valoración de la prueba. Y bajo eso entonces hacer un razonamiento probatorio. Y ya siendo este proceso, sí ya bajo su criterio, contando el paso uno y el paso dos, decidir qué prueba, qué dictamen o qué elementos de probanzas que se le presentaron tomará en cuenta o le dará un mayor valor probatorio para emitir la sentencia. Pero entonces no quiere decir que el juez esté por encima de la normativa, de los estándares o de los criterios, no, sino que en cada caso se contemplarán estándares y criterios o valoración específica para cada uno de estos. Pero entonces, bajo todos estos elementos, el juez determinará cuál sí y cuál no. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos que nos expone nuestra compañera Rosy en este momento? Pues que obviamente al no tener este asesoramiento o al obviamente el juez no ser, como se decía hace algunos años, perito de peritos, pues obviamente no va a saber de todas las áreas. Pero ¿cuál es la situación? Y dentro del interrogatorio, pues obviamente, al menos yo, reitero, no es tanto tiempo el que llevo aquí de perito, llevamos apenas 7 años. Pero ¿qué pasa? No me ha tocado ni una sola vez que el juez haga una pregunta aclaratoria de reafirmación o, en todo caso, de correlación. Porque recordemos que el juez puede preguntar. El juez no es un árbitro que está en un partido que solamente dice que sí y que no. Entonces, cuando hablamos de la libre valoración, está esa parte, decir, a ver, si yo como juez algo no me quedó claro, necesito que me amplíe la información, yo necesito preguntas específicas que no hizo ni la parte defensora ni la parte actora, entonces necesito yo intervenir. Entonces, eso forma parte de la libre valoración de la prueba, que el juez tiene esa facultad de obtener información si no se le brinda. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien con estos tres elementos? ¿Sí quedaron claros? Sí, Ok. Ahora, ¿cuál es la situación? Bajo las nuevas legislaciones que hay de 2014, 2018, 2020, pues obviamente establecen aquí que el juez está obligado a emitir sentencias basado en el conjunto de probanzas que se presentaron en la etapa de juicio. Aquí ya no es a criterio, ya no es de que tome en consideración solamente su experiencia o su criterio personal. Entonces, bajo esta situación o bajo estos elementos, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son los objetivos del interrogatorio? Principalmente hablamos que el interrogatorio, además de exponer obviamente la información pertinente a cada caso, porque recordemos que el interrogatorio pues abarca tanto a los peritos como a los expertos, como a víctimas, como acusados o imputados, a todos se les hace un interrogatorio. Entonces el interrogatorio, además de obtener información específica, nos sirve si se lleva de manera adecuada apoyo a la memoria, porque recordemos que los sesgos de memoria pues son amplios e incluso un perito experto puede tener ciertos sesgos, pues obviamente porque la memoria no es infalible. Segundo, demostrado superar contradicciones en este caso que cuando hablamos del interrogatorio, la primer parte, dentro del punto de que en el dictamen hay algún punto que sea debatible o alguna información que no quedó clara o algo que se contraponga, recuerdan estos 8 elementos que veíamos de la valoración racional, que haya discordancia entre la hipótesis y el planteamiento. Aquí con el interrogatorio se puede, no se debería, pero se puede subsanar estos elementos.
¿de acuerdo? Y obviamente la incorporación de pruebas documentales y materiales. Esos son los objetivos primordiales del interrogatorio. En este sentido, como les decía, el interrogatorio va basado a dos vertientes. Uno, acreditar la idoneidad del experto, hablando ya propiamente del perito, porque recordemos que el interrogatorio a una víctima o a un acusado, pues o a un testigo incluso, es distinto. Y por otro lado, hablamos de la documental. El propio perito, bajo sus expertise o su formación, tendrá la capacidad de acreditar su idoneidad como persona y acreditar la pertinencia y suficiencia de su dictamen como elemento material. Ahora, yo como abogado, ¿qué tengo que hacer? Que las preguntas dirigidas que yo iré haciendo, y ahorita veremos algunas de ellas, pues obviamente tienen que ir para acreditar ambas partes. Pero ¿cuál es la situación? Y se los diré aquí de forma experiencial que me ha tocado, incluso también les habrá tocado a ustedes. ¿Qué es lo que pasa? Que el interrogatorio, el 80% es a la persona, el 10% es a las conclusiones y el otro 10% es a la cuestión técnica del dictamen. ¿Y qué es lo que pasa? Preguntas de acreditación, ¿a quién es usted? ¿A qué se dedica? ¿Cuánto tiempo lleva laborando? ¿Cuántos dictámenes hace al mes? ¿Le pagaron o no por su dictamen? Cuestiones de acreditación. ¿Por qué está aquí? Ah, bueno, estoy aquí por un dictamen que se me solicitó realizar el día tal. La solicitud fue emitida por el fiscal o por la fiscalía tal en todo caso, o por el abogado tal en caso de que sea un perito de parte, etcétera. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegamos al punto de acreditación o de idoneidad del peritaje, ahí es donde tenemos las falencias. ¿Cuáles son las únicas preguntas? Y se los voy a decir así, un 90% de las preguntas que hacemos sobre la idoneidad y acreditación del documento. ¿Qué metodología ocupó? Esta. ¿Qué documentales, qué material o cuáles son los elementos que consideró o que evaluó al momento de hacer su dictamen? Estos. Y se acabó. O sea, con dos preguntas pretendemos acreditar la suficiencia y la idoneidad del documento, entendiendo que son dos elementos separados, el perito y el documento. Ahora, ¿cómo yo puedo, bajo ese mismo precepto, acreditar la suficiencia del dictamen? Pues obviamente llevar todo ese proceso. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Maestro, Dígame, Rosy. sí, gracias. Yo apenas estaba escuchando sus primeras charlas y algo, dentro de la primera leía algo de lo que también siempre me ha causado cierto escozor, es esta parte de la idoneidad. Aquí tengo, bueno, aquí en Colima su servidora encabezó un grupo de peritos privados y tenemos varias áreas de las ciencias forenses. Sin embargo, de pronto tengo compañeritos que su formación, por ejemplo, uno en particular ahorita que tengo es de médico general y ha realizado estudios de grafoscopía. Ya actualmente estudió su especialidad en grafoscopía, ¿no? Sin embargo, creo que esa parte, si bien es cierto, no para no trastocar esa libertad de ejercicio de la profesión, sin embargo, no sé qué opinión le merece. Yo de pronto les digo, bueno, si ya estudiaron médicos, pues ¿por qué no se van a seguirse especializando por esa área, no? Porque de pronto, si bien es cierto, oye, no, pues es que a mí me gusta grafoscopía, ni modo de que me impida hacer, sí, pero yo siento como que, pues si ya son médicos, pues creo yo, ¿verdad? Tantas áreas de conocimiento que hay como en las demás, pero incluso, por ejemplo, uno de grafoscopía, su servidor soy abogada, ¿no? De formación inicial y ya estudié la especialidad y cursos y cursos. Sin embargo, bueno, mi formación inicial es esta, ¿no? De abogacía, pero no sé qué opinión le merezca esta parte. Yo escucho mucho a Lázaro Ruiz, en donde él también la tendencia es, pues, es irnos especializando, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Rosy. Acaba de tocar un punto bien importante. ¿Recuerdan que este diagrama que les presenté la semana pasada de los 8 puntos de valoración? Y en el primer punto, cuando hablamos incluso las preguntas que hacíamos desde la sana crítica del quién, es quién es la persona que lo está presentando. Y esto que usted acaba de comentarnos, Rosy, incluso lo voy a dejar de presentar para que lo vayamos llevando de la mano porque es bien importante y que, reitero, creo que
compartimos esa opinión, que se pierde esa cuestión propia de la valoración racional. ¿Qué es lo que ocurre? Déjenme abrir esto, denme nada más un segundo para que lo podamos ver. Acá está. A ver. ¿Ya lo vimos? Sí. Bueno, eso que usted está comentando, Rosy, entra aquí. Compatibilidad y validez epistemológica. Me hace sentido, y se les hago la pregunta para que lo razonemos en conjunto. Me hace sentido que una ciencia o una rama del conocimiento de la salud tenga una correlación estrecha con elementos criminalísticos. No quiere decir que no haya cierta vinculación, pero recordemos que dentro de la compatibilidad y validez epistemológica no hablamos únicamente de la epistemología científica de los documentos, los protocolos o el seguimiento. La epistemología basa y yace también en la persona, en quien está haciendo este dictamen. A ver, médico, ok. Que tiene formación en criminalística, ok. Y me está presentando una mecánica de hechos, ok. Sí estoy llevando un proceso tal vez un tanto secuencial, sí hay compatibilidad epistemológica, porque la vertiente de la mecánica de hechos o la subvertiente sería una mecánica de lesiones y es compatible. Pero desde el punto de vista de medicina, saltarme a grafoscopía, epistemológicamente me faltaría algo. ¿Qué nos faltaría, Rosy, en medio para poder tener esta validez epistemológica? Porque falta algo. A ver, estoy viendo aquí su diagrama, de hecho, la validez epistemológica. Ah, y no sé, miren, no me quiero brincar mucho, pero incluso hay un autor por aquí argentino, ahorita se me escapa el nombre, que también hace una división de la criminalística. Dice, hay criminalística práctica, teórica y científica. Y por ejemplo, su servidora, yo perito en grafoscopía y yo realmente nada más analizo o aplico la criminalística práctica, o sea, yo no lo hago y yo no sé por qué de pronto algunos compañeros insisten en establecer que aplicaron los pasos del método científico, cuando realmente yo no estoy creando algo, yo nada más estoy analizando un caso ya en específico, ¿no? Entonces, imagine usted, por ejemplo, las evaluaciones de riesgo. De pronto están los criminólogos, los trabajadores sociales, los psicólogos, los antropólogos sociales y temas que van apareciendo y de pronto dice, bueno, y todavía agréguele, una cosa es quién recolecta la información y después quién la interpreta. Y ahí le dejo el polígrafo, ¿verdad? O sea, uno la aplica, pero ¿quién lo interpreta? Y así nos vamos a ir encontrando un montón de situaciones, pero no me quiero desviar porque sí necesito que me diga qué es lo que me hizo falta aquí a este experto que es de medicina y que se anda metiendo, por ejemplo, en una área, vamos, de grafoscopía. Perdón pero es que si no aprovecho ahorita a preguntar, se me van las ideas. No se preocupe, Rosy, efectivamente. Respondiendo a su pregunta de forma muy puntual, me falta una formación intermedia de criminalística. No me puedo saltar yo de medicina a, por ejemplo, grafoscopía. O no me puedo saltar yo de psicología a revisar una resonancia magnética. Como no me puedo saltar yo de criminalística, por ejemplo, a evaluar o a hacer una valoración de riesgo criminógeno. ¿Me explico? No digo que no se pueda hacer, siempre y cuando haya un nexo de compatibilidad entre un punto y otro. ¿A qué voy? Si a mí me presentan, a lo mejor de forma muy abrupta se lo menciono, Rosy, ¿cuál sería el contrainterrogatorio que yo le haría a este perito? Por ejemplo, dejo de compartir y regreso a la otra. Dentro del interrogatorio que yo le haría, tan sencillo es decir, ¿cuál es su formación de base? Soy médico. ¿En qué se especializó? Grafoscopía.
¿En dónde hizo su especialización de criminalística? Y con eso. O sea, no tengo ni siquiera yo, si vamos siguiendo esta lógica, no tengo yo que hacer preguntas tan tácitas. ¿Hizo usted estudios de criminalística, sí o no? No, o sea, no tiene que ser la pregunta tan tácita. O sea, si vamos siguiendo esta lógica de preguntas, yo puedo hacer una pregunta, digamos, de este tipo abierta, ¿dónde hizo sus estudios de criminalística? Pues obviamente el perito por sí solo va a establecer que no cuenta, en dado caso que no los tuviese, con esa formación en criminalística, que desde este punto de la validez y compatibilidad epistemológica se necesita. No sé si quedó claro, Rosy. Bastante claro, y sin embargo, la especialidad generalmente dura un año y estamos hablando que grafoscopía sería un solo módulo y que tiene, ¿qué le gusta, no? ¿Cuántos, cómo le llaman, créditos, por ejemplo? O sea, ni siquiera es una especialidad. Y bueno, hay mucho por hacer, pero no lo quiero distraer. Gracias. No, no se preocupe, Rosy. No, y es que es muy importante esto, porque recuerden que yo les decía en alguna sesión, no sé, no recuerdo si fue la pasada o la antepasada, que dentro de los criterios que yo debo de evaluar es quién lo está haciendo, cuáles son los protocolos que hay para grafoscopía, cuáles son las credenciales que se tienen, cuáles son las credenciales mínimas que yo debo de presentar, por ejemplo, para darle validez a esto. Por poner un ejemplo, le he mencionado, el derecho tiene mucho que aprender de la medicina. Por ejemplo, yo no puedo llegar a un hospital y que me contraten como neurocirujano solo porque llevé neurocirugía en la carrera. ¿Me explico? Necesito una credencial, una cédula, una cantidad de años establecidos, un servicio social. Bueno, es un decir, no quiero decir que todos los peritos lo tengan, sino que para yo poder ejercer como neurocirujano, requiero lineamientos, estatutos y avales específicos para yo poder hacerlo. ¿Cuál es la situación? Que dado que hay una gran vertiente y que tenemos que ir subsanando, como bien menciona, una gran vertiente o una gran amplitud en las ciencias forenses, no se cuentan o no se contaban, ya se están desarrollando afortunadamente, con protocolos de decir, a ver, un perito en grafoscopía que necesita licenciatura en A, B, C y D, especialidad en A, B, C y D, cursos con tantas horas en esto, en esto, o en esto, o en esto, o en esto, y que me acredita tantas horas prácticas, esto, que me acredita años de experiencia, estos. Y entonces ya sé yo que si el perito cuenta con estos elementos, tengo un grado de confiabilidad más alto, que eso no me garantiza nada tampoco. Pero, sin embargo, si no cuento con elementos, recordemos, tiene que ser medible y comprobable. ¿Cómo yo compruebo que este perito sabe hacer lo que dice que está haciendo? Pues con elementos tácitos. Poníamos en crítica también, desgraciadamente, estos lineamientos que nos ponía el Consejo de la Judicatura Federal, que era que cuente con una licenciatura o con una acreditación de la especialidad o de la rama, que tenga 5 años de experiencia, pero bueno, debatíamos esos elementos. Pero esto que estamos ahorita y que es enriquecedor para esto, pues es justamente estas las preguntas que mucho antes yo de sentar al perito en un juicio, tengo yo que hacer o que tengo yo que analizar al momento de que yo establezco a un perito. Porque pues evidentemente, ¿qué pasa? Si yo pongo a un perito en un estrado y lo empiezo a interrogar y desconozco todos estos elementos, ¿qué va a hacer la otra parte cuando lo contrainterrogue? Sin necesidad de meter, y por eso la importancia, y hago mucho énfasis, de las dos idoneidades, el documento y el perito, tienen que acreditarse los dos. Si yo acredito fehacientemente el documento y que el protocolo fue bueno y que las conclusiones son adecuadas y que tiene un sustento científico de un grado de confiabilidad alto, pero al momento de acreditar la idoneidad de mi perito no cuento con suficiencia, ¿qué va a pasar? Pues que obviamente por muy buen peritaje que se haya hecho, se desestima. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, de mi parte sí. Perfecto. Ahora, estábamos hablando, ¿cuáles son las características fundamentales que debe de tener el interrogatorio? En este caso hay varios elementos, por ejemplo, que nos dice Ortega Harp en el 2012, menciona alguno de estos, pero vamos a ir seleccionando otros más. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hablamos de la descripción del objeto,
es que el perito en este caso, las preguntas que yo haga, debe referirse al medio de prueba a desahogar, en este caso al dictamen, describir las características principales del medio y la forma en que se llevó a cabo. Y esto es importante para saber, uno, cómo, para que el juzgador considere y tome en cuenta los elementos y más allá de eso, si el perito, aquí es donde entraría el quién. Si el perito cuenta con el conocimiento para poder desarrollar y explicar esta prueba. Y por otro lado, aquí es una idoneidad mixta. Y si el dictamen es el idóneo o cuenta con los elementos idóneos para ser considerado. Ahí hablamos de la descripción del objeto. Cuando hablamos ahora de la exhibición del objeto, es que en este caso el abogado que está interrogando al perito, en este caso, para que éste reconozca, valide y compruebe las características que presentó o en este caso avale la objetividad y confiabilidad. ¿De acuerdo? En este caso hablamos de que ya me presentaste que es el perito adecuado, que el dictamen que me está presentando cuenta con los elementos suficientes y adecuados para ser tomado en cuenta. Ahora dime si este dictamen o esta prueba es objetiva, tiene la menor cantidad de sesgos posibles y su grado de confiabilidad es alto. ¿Para qué? Para que entonces, en este caso, cuando hablamos de la incorporación de la prueba, estaríamos hablando, por ejemplo, tanto de la incorporación que se presente como elemento probatorio, como, aquí lo voy a lo dividir, la valoración racional. Antes yo, o más bien, antes de que el juez decida si lo toma en cuenta o no, tiene que saber si estos elementos son suficientes y adecuados para poder ser considerados. Porque en caso de que no, pues obviamente se va a desahogar la prueba, pero el valor probatorio que le va a dar va a ser muy bajo. ¿De acuerdo? Entonces, estos mismos elementos o estas mismas partes que yo voy a estar presentando, si al juzgador o al juez alguna no le queda claro, en todas estas partes del mismo, pues obviamente el juez puede participar y debe participar activamente para presentar o más bien para aclarar si le quedara alguna duda o si faltara alguna información correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hasta aquí tenemos alguna duda? Como duda, no, maestro, pero yo creo que como bien escribe este Duché, o como se pronuncia, es que estos debates desde la audiencia intermedia, es que no tendría por qué pasar información técnico-científica a desahogo, ¿no? Cuando realmente si no es ni pertinente, no es el idóneo, y todos estos temas, yo creo que ni siquiera tendrían que estar pasando para su desahogo, pero bueno, perdón por el comentario, pero también me acordé ahorita de esa parte. No, claro, ese es el punto, pero ¿cuál es la situación? Que, como yo les había dicho, ya sea como abogados postulantes, abogados litigantes, como Ministerio Público, antes ni siquiera de llegar a la etapa intermedia, a la etapa de juicio, tenemos que saber cuáles son las características del elemento que yo estoy pidiendo. Y les voy a poner un ejemplo muy claro. Ahorita estamos llevando un caso justamente en Tabasco de un dictamen de criminología de una valoración de riesgo a propósito de ello. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya está en etapa de juicio, ya está incluso, si estamos solicitando el cambio de medida cautelar. ¿Y esto por qué pasa? Porque el dictamen que presentó la fiscalía y que ya se tomó en cuenta para emitir una sentencia o medida cautelar, uno, no cuenta con nada de esto. Pero ¿por qué se toma en cuenta? Porque desafortunadamente y lo digo así, es lo único que tiene el juez para emitir sentencia, que no debería ser suficiente, no claro, pero sí lo único que tiene a la mano o es lo único que se le presentó y es lo que bajo los usos y costumbres que desgraciadamente
en derecho es bastante común, pero que cada vez va cayendo más en desuso, es decir, bueno, es que el peritaje así siempre se hace. Con decirles, nada más para que lo analicemos, ya está para sentencia. Y el dictamen que se presenta en metodología tiene una checklist donde el perito tacha lo que hizo o no hizo. Así viene, tal cual. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué grado de confiabilidad me da esto de decir, bueno, esos son los únicos métodos que utilizan y son los únicos que existen? No. ¿Son los más confiables? No. ¿Esto expresa algo claro de cómo lo realizó? Tampoco. Pero con esto se está emitiendo sentencias. Y no hablo solamente de los peritos, digamos, oficiales, hablo incluso de los peritos particulares, que hacen cuestiones muy parecidas de obsolescencia, de elementos inadecuados o de valoraciones poco precisas, y que se está llegando a etapa de juicio para hacer esto. Pero, ¿cuál es el problema? Si bien en esencia es el perito, pero ¿quién está recibiendo estos peritajes antes de incorporarlos? Pregunta abierta. ¿De quién es la culpa de que se estén incorporando estos peritajes o estas pruebas en juicio? Pues desde el juez de control que no está llevando a cabo su chamba o las partes, no sé, digo, Del abogado y del Ministerio Público. Punto. ¿Quién recibe en primera instancia el dictamen? ¿Quién? Si lo vemos desde un punto de vista muy fáctico, ¿quién es la primera persona que tiene en su mano el dictamen? El abogado o el Ministerio Público, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si yo sé cuáles son los elementos que debe de tener, y no hablo de que tengo que ser experto en todas las materias forenses, pero cuáles son los elementos que debe de tener este dictamen, y yo antes de incorporarlo, de presentarlo, lo evalúo, pues obviamente yo me salto que al momento de presentarlos caigamos en todo este tipo de problemas. Pero el problema está, reitero, en primera instancia del perito, que tiene la obligación de capacitación, de expertise, de validación epistemológica, de comprobación científico-jurídica, claro, en una primera instancia. Pero en una segunda, ¿cuál es el segundo filtro que tenemos? La persona que lo solicitó, tanto el Ministerio Público como en todo caso el abogado postulante o litigante, en este caso. Si lo hablamos así, ¿por qué muchos casos a nivel federal o local se caen? Porque las pruebas que presenta la fiscalía o están mal hechas o son insuficientes. Punto número uno. O porque muchas veces las pruebas de los peritos de parte también son desestimadas, porque carecen de todos estos elementos que se deben de tomar en cuenta desde antes incluso de incorporarlo en la etapa de investigación. ¿Sí vamos bien? sí, por supuesto, maestro. Sin embargo, yo diría incluso que tengo yo responsabilidad como perita, porque yo tengo la obligación de decirle al solicitante los alcances, los límites de la prueba pericial y por qué no decirle. Y ni siquiera te sirve lo que para lo que quieres tú acreditar, ni siquiera mi pericial te sirve. En el caso mío, cuando me quieren, que quieren, pues, verdad, que se acredite la antigüedad de la tinta, por ejemplo, ¿no? Entonces le decimos, ¿sabes qué? La prueba de grafoscopía no te sirve para determinar todavía si hay cruce de trazo, bueno, podremos utilizar la microscopía y hacer ahí los análisis correspondientes, pero si no es el caso, no se puede determinar a la fecha. Sin embargo, todavía de pronto se lee que se pregunta, que diga el perito cuál tinta fue primero plasmada o puesta y temas de ese tipo y el perito todavía de pronto tiene, incluso aquí compañeritos que todavía peritan con los términos de probabilidad. Imagínese usted en un tema de grafoscopía, ¿no? Que alta probabilidad de que sí él la firma, no, por Dios, le digo, entonces todos estos trabajos caen otra vez a la subjetividad que tanto estamos nosotros peleando, ¿verdad? Los que estamos sí preparando, capacitándonos, como para que todavía haya compañeros y lo peor, que cobran, ¿no? Y cobran de pronto mejor que uno. Sí, efectivamente. Por eso decía, en esencia y en primera instancia, la responsabilidad ética, y volvemos a la valoración racional, del profesionalismo, la ética y la objetividad, depende del perito, claro. Pero ¿cuál es mi segundo filtro? El abogado o el Ministerio Público que está recibiendo.
¿Cuál es mi tercer filtro? El 3 de control. ¿Y cuál es mi cuarto filtro? El juez en etapa de juicio. ¿Y cuál es mi quinto filtro? Si nos vamos a amparo o apelación. Entonces vamos viendo cómo hay diferentes filtros para ir depurándolo, que no debería de serlo claro, porque ya al haber lineamientos y protocolos establecidos no tendría que ser así, pero se cuentan con estos, digamos, filtros de calidad precisamente para evitar caer en esto. Pero al día de hoy, 12 de noviembre de 2024, sigue pasando desgraciadamente. ¿Por qué? Porque desconocemos esto. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, continuamos. ¿Cuál es la finalidad del contrainterrogatorio? Como les decía, no es únicamente desestimar o poner en evidencia las falencias de la parte contraria. Para empezar, el contrainterrogatorio vamos a entenderlo en primer lugar como un instrumento de confrontación mediante el cual uno de los intervinientes, que puede ser defensor o ministerio público, pretende demostrar al juez que la teoría del caso de la contraparte carece de veracidad o, en todo caso, así lo pongo bajo este precepto, pero la realidad es que esta definición que tenemos de Cadena y Herrera del 2008, más que veracidad, yo le pondría confiabilidad. Lo puse así porque así está en la literatura, pero hablamos de confiabilidad. ¿De acuerdo? Porque recordemos que el contrainterrogatorio desde el punto de vista pericial, no hablamos de la veracidad del dictamen, hablamos de la confiabilidad que se tiene o el grado de cientificidad que presenta. Y permite precisar el verdadero alcance y el contenido del testimonio o del peritaje, aquí se faltó una D, del testimonio o lo tacho aquí, dictamen o prueba pericial y limitar las declaraciones adversas. Esa es la finalidad del contrainterrogatorio, que era una de las preguntas que yo les hacía hace tiempo. El contrainterrogatorio me permite a mí, por un lado, establecer o poner sobre la mesa la falencia de confiabilidad y establecer el verdadero alcance. ¿A qué me refiero con verdadero alcance? Por ejemplo, lo que nos comentaba nuestra compañera Rosy, el perito dice que sí puede establecer qué firma desde la grafoscopía, ¿qué firma se plasmó primero? El verdadero alcance dentro del contrainterrogatorio, pues sería establecer de que a lo mejor no se cuentan con los elementos suficientes para poder establecer de forma contundente cuál firma fue primero o el tiempo de antigüedad de la tinta. ¿De acuerdo? Más allá, reitero, de que el contrainterrogatorio sea, porque muchas veces me ha tocado escuchar decir es que el contrainterrogatorio vamos a deshacer al perito y vamos a anular sus conclusiones o a desestimar las conclusiones. Y no, lo que necesito yo desestimar con esta definición que nos da Cadena y Herrera es la confiabilidad del mismo. Decir, señor juez, están las conclusiones, no me interesa que tome en cuenta las conclusiones, me interesa establecer que la forma en que se arribaron a las conclusiones no es el adecuado, porque tal vez la conclusión fue adecuada o tal vez la conclusión sí tiene relación con la hipótesis y la conclusión emitida. Pero la parte intermedia en este proceso no, ya que es donde entra este punto que analizábamos con Rosy hace un momento. A ver, desde el precepto del quién, me estás diciendo que el perito que evaluó este documento y que me está diciendo, por ejemplo, que la firma sí corresponde al mismo autor, es médico de formación con un curso en grafoscopía. ¿Cuál es el grado de confiabilidad? Ah, bueno, pues el grado de confiabilidad vendrá dado de que epistemológicamente el conocimiento de grafoscopía esté robustecido por una formación base criminalística. ¿Cuenta usted con algún estudio de criminalística o pregunta adecuada? ¿Dónde realizó sus estudios de criminalística o su especialidad en criminalística? Y vamos entonces, más allá yo de meterme a las conclusiones de decir, bueno, yo voy a decir que no lo hizo la persona, es establecer nuevamente, desacreditar o en este caso, reducir la confiabilidad de la persona y del documental. Así como el interrogatorio me sirve a mí para acreditar
la idoneidad de la persona y del documental para el contrainterrogatorio igual. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O Sí, tenemos alguna duda? ¿Ninguna? Ok. Ahora, siguiendo este mismo lineamiento, cuando hablamos ahora de las técnicas de interrogatorio o las técnicas especiales que se denominan así, precisamente para el contrainterrogatorio hablamos de la idoneidad, la experticia y los intereses o parcialidades. Cuando hablamos de la idoneidad en este caso, estaríamos hablando de cuáles son los elementos de acreditación de la persona o del perito y cuáles son los elementos fácticos y formes del peritaje. ¿De acuerdo? Ahora, y aquí lo voy a mezclar un poco y me voy a ir saliendo porque recordarán lo que veíamos la sesión pasada. Voy a dejar de compartir ahí, quédense con ese diagrama y les voy a presentar. Cuando hablamos de la idoneidad de la persona, estaríamos hablando del quién y lo voy a ir presentando aquí para irlo mezclando. ¿Ya la vemos? ¿Sí vemos la diapositiva? sí, Sí, ok. Entonces, ¿quién informa? Preguntas. ¿Cuáles son las credenciales del perito? Mecanismos de evitación de parcialidad cognitiva y marco normativo que tiene su actividad. Entonces, ¿cuáles son los elementos que a mí me interesa? Recuerdan que yo les hablaba de los highlights. Si bien dentro de la idoneidad o acreditación de la persona, ahorita lo vamos a ver, quién es, a qué se dedica, formación, años de experiencia, credenciales, etcétera. Pero me interesa antes de eso o resaltar cuáles son las credenciales del perito. Y aquí entra lo que comentaba Rosy, esta secuencia lógico-epistemológica, es decir, ¿un médico puede dictaminar grafoscopía? Sí, siempre y cuando que cuente con un elemento intermedio de criminalística. ¿Un psicólogo puede hacer apreciaciones de una resonancia magnética? Sí, siempre y cuando tenga una formación intermedia de neuropsicología. ¿Me explico? Que vaya una secuencia. Porque si yo no acredito la secuencia, pues obviamente voy reduciendo dentro de la sana clínica la suficiencia de probanzas. La suficiencia no solamente habla de la cantidad de pruebas, sino habla de los elementos tácitos o los elementos que la persona o el documento presenta al momento de ser evaluado. ¿De acuerdo? Dejo de compartir y me regreso a la otra. Ahora, bajo este mismo precepto de las técnicas, hablamos de la experticia. Y cuando hablamos propiamente de la experticia, estaríamos hablando aquí de que la persona, o en este caso el perito, cuenta con la experiencia, uno, porque bueno, lo voy a ampliar. La experticia habla sobre más allá, y aquí es donde nos confundimos. La idoneidad es quién es. Y la experticia es qué y cómo lo hace. La experticia aquí ya no es nuevamente hablar de las credenciales, la formación, la especialización. Eso ya quedó acá superar en la idoneidad. Pero hablamos aquí de la experticia cuando hablamos entonces de punto número uno. ¿Qué hace? Ah, pues soy médico. Ok. ¿En dónde labora? Ah, pues doy consulta y soy perito forense. ¿Cuántos años lleva de experiencia en medicina y cuántos años lleva de experiencia en el ámbito forense?
Ahora, en el ámbito forense, pues obviamente, ¿dónde se ha desempeñado? ¿Dónde se ha desenvuelto? ¿De acuerdo? Entonces vamos viendo que la experticia es, ya me acreditaste que tienes tú credenciales y formación, todo muy bien, pero desde la sana crítica que habíamos hablado, la experiencia no es suficiente, pero es importante establecerla. ¿Por qué? Porque si yo digo, ¿cuántos años llevo ejerciendo? Ah, pues llevo 10 años. ¿Y esto qué sería? Un ruido probatorio. Reitero, esos términos que yo les menciono no existen propiamente en la jerga, pero quiero que lo vamos entendiendo. Ruido probatorio, ¿por qué? De estos 10 años, bueno, llevo 9 años con 11 meses siendo médico y llevo un mes ejerciendo como perito médico forense. Dentro de la suficiencia de experiencia, ¿los 10 años me son útiles? No, o no son suficientes, porque recordemos que la experiencia va de la mano. Y no quiero decir que un perito de un mes haga mal su trabajo, pero que recordemos que tenemos que establecer que el criterio está sustentado por la formación académica y por la formación práctica. Lo que nos comentaba y que va de la mano con el comentario que nos hacía Rosy. Es lo mismo un criminalista de campo o un criminalista práctico que un criminalista teórico, invariablemente no, porque los sustentos e incluso, perdón, los criterios que se toman en cuenta para valoración son distintos. Y punto número dos, esto aquí hablamos del quién, recuerden que va de la mano. Aquí hablamos del quién, el qué y el quién. Hablamos del cómo, hablamos de el documento o el peritaje. Bueno, ¿qué protocolos utilizó? ¿Cuáles son los lineamientos que rigen su actividad pericial? ¿Existe algún protocolo estandarizado para su actividad? ¿Hay lineamientos para valoraciones específicas para el caso que estamos presentando? Y entonces ya empiezo yo a acreditar dentro de la experticia que va de la mano con los elementos del documento, que se hizo el documento basado en los lineamientos, protocolos y estatutos vigentes y aplicables para la ciencia. ¿De acuerdo? Entonces, la experticia, si se fijan, ya no solamente hablamos del quién, sino del qué. E intereses y parcialidades, que hablamos de la objetividad y por lo tanto, diagonal, confiabilidad tanto del peritaje como del dictamen. ¿Cómo se tiende a acreditar o desacreditar esto? Particularmente dentro de las preguntas comunes es, ¿a usted le pagaron para hacer el dictamen? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces se malentiende o se trata de desestimar al perito diciendo, es que como le pagaron, su dictamen está hecho a modo. Y entonces, señor juez, como está hecho a modo, hay que restarle su valor probatorio. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿A un perito de oficial le pagan por los peritajes? Recibe un sueldo, estamos de acuerdo. Entonces, a ambos se les pagó por hacer sus peritajes. A ambos perciben una ganancia económica por su trabajo. Que cambie el monto es otra cosa, pero la realidad es que ambos tienen ese pago. Bajo interés o parcialidades, pues obviamente tiene que ver que si yo, esto va de la mano, tengo idoneidad científica, experticia comprobable basada en años de experiencia y además, dentro del tercer punto, protocolos o lineamientos aplicables, pues obviamente eso va a reducir la parcialidad. Pero si yo, por un lado, no cuento con la formación idónea para la ciencia que yo estoy estableciendo. Segundo, cuento con pocos años de experiencia en la rama forense. Entonces, obviamente, la parcialidad o los sesgos pueden ser mayores. No quiero decir con esto que se deseche completamente el dictamen solo porque no cuente con esos elementos, pero desde el razonamiento probatorio va a tener un menor valor de probanza.
¿Sí quedó claro hasta aquí? Sí, maestro, si me permite, Dígame. esa distinción que a la fecha permea y que se me hace tan absurda, el de que si somos peritos privados, somos peritos oficiales, cuando realmente ese debate, yo creo que en el contradictorio, ¿verdad? Si es que tiene uno cierta parcialidad, pues ahí lo tendríamos que demostrar y no estarnos juzgando. Pero todavía peor, en atención a la condena que nos hizo la Corte Interamericana, en donde se nos da un plazo de 2 años para que todos los servicios periciales sean autónomos, queden fuera de las fiscalías, mi estado todavía sigue aquí, ¿verdad? Y todavía peor, está como queriendo realizar a particulares servicios periciales, como el Instituto Jalisciense, cuando realmente ya se nos está indicando desde hace ya se venció el año pasado, ¿verdad? Que tuvimos que haber independizado los servicios periciales, pero bueno, no se ve claro esta parte. Gracias. No, de que, y efectivamente, Rosy, no solamente es allá en Colima, ¿eh? La realidad es que en la Ciudad de México sigue exactamente igual. Si bien se cuenta, por ejemplo, lo hablo en experiencia de Ciudad de México, se cuenta con el famoso INCIFO, Instituto Nacional de Ciencias, perdón, Instituto de Ciencias Forenses, aquí en la Ciudad de México, pero la Fiscalía tiene su propia coordinación de investigación y servicios periciales y forenses. Pero ¿cuál es la situación? Que ya con esta sentencia que se hizo o recomendación que desgraciadamente sabemos que las declaraciones o las recomendaciones de Corte Interamericana, al no ser vinculantes, desgraciadamente, pues es como decir, bueno, pues si quieres, ya te sentencié y pues te recomiendo que lo hagas, pero al no ser vinculantes, pues obviamente no obliga al Estado a hacerlo, en este caso, al menos no de forma vinculante, más, sin embargo, de forma económica, invariablemente sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que desgraciadamente, y eso lo digo a experiencia personal nuevamente como perito de la Ciudad de México, ¿qué es lo que pasaba? Se tenía mucho o se tiene, desconozco cómo está actualmente, la idea de que el perito trabaja para el Ministerio Público, que tiene la obligación de comprobar su teoría del caso y que trabaja para la Fiscalía, cosa más errónea no hay. El perito forma parte de la triada de investigación de la Fiscalía y trabaja en colaboración con el Ministerio Público, con la Fiscalía, para esclarecer los hechos. Pero aquí el punto que tenemos que establecer es que pues obviamente el perito va a estar avalado o está trabajando para establecer una confiabilidad científico-técnica, más no comprobar la teoría del caso y que el dictamen compruebe lo que el Ministerio Público quiere. De ahí la necesidad entonces de separar los servicios periciales de las fiscalías correspondientes. Tan es así que sabemos que FGR lo mismo, sigue teniendo su coordinación de servicios periciales como parte interna, como un órgano centralizado a las fiscalías, cosa que ya tuvo que haberse corregido, pero que desgraciadamente ahorita seguimos en lo mismo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿tenemos dudas con esto? De mi parte, no. Perfecto. Entonces continuamos. Ahora, ¿qué pasa justamente con estas pruebas? Ahora hablamos. Reitero, esto que yo les estoy presentando aquí no quiere decir que lo hagan al pie de la letra o que sigamos esta secuencia tal cual como si yo se las expongo. Pero ¿cuál es el punto aquí? Que dentro del punto o dentro de la secuencia que les invito a seguir, de esta forma yo puedo llevar una secuencia lógico-racional de mi interrogatorio y no mezclar la idoneidad con la experticia del documento y que luego con los intereses, no, que llevemos un punto de acreditación fáctico y lógico. Y no con esto quiero decir que haga mi machote de preguntas y decir, ah, bueno, a todos les voy a preguntar lo mismo, no, pero tenemos que irlo desarrollando. Cuando hablamos de preguntas introductorias o preguntas que se le conoce como de acreditación, hablamos y me regreso de esto, la idoneidad. Y dentro de estas preguntas de acreditación, pues entrarán las famosas preguntas de cuál es su nombre, a qué se dedica, cuántos años lleva laborando, aquí hablamos de las credenciales. Y aquí es muy importante.
que al momento de las credenciales, yo tengo que acreditar la idoneidad científica y la idoneidad epistemológica que platicábamos. A ver, si el dictamen que me estás haciendo es de criminología para una evaluación de riesgo criminógeno, ¿qué necesito? Ah, bueno, pues a lo mejor ciencias afines, criminología, psicología o en algunos casos sociología. Ok, ciencias afines. Ahora, ¿cuál ha sido tu especialización? Ah, bueno, criminología, neurocriminología, formación en evaluación de riesgo, formación en ciencias forenses y lo que vaya supeditado a esto. Y tercero, ya que tienes esta formación o esta expertise, ¿cuántos años de experiencia llevas desarrollando en el ámbito forense? Reitero, es muy importante dividir la experiencia de la formación base como de la experiencia en el ámbito forense, porque un psicólogo no sale la carrera siendo psicólogo forense, lo mismo que un médico. Lo mismo que un criminólogo no es forense en esencia, hay criminología clínica, hay criminología penitenciaria, hay criminología social. O sea, un criminólogo no es en default forense. Es algo bien importante que tenemos que establecer. Ahora, dentro de la legitimación, o en este caso la idoneidad documental, aquí empezaríamos a establecer precisamente, ya que hay un debate entre la de transición y de legitimación. Ahora, cuando hablamos de legitimación, hablamos de que ya no de la persona, eso ya lo vimos en la acreditación o en lo introductorio. En la legitimación estamos hablando de que si la forma en que se desarrolló el peritaje cuenta con una robustez científica o con un respaldo. Recordarán estos famosos criterios que hablábamos de los criterios de Aberdan-Frey o los criterios de evaluación que establece la doctora Carmen Vázquez en el manual de la prueba pericial. Estos cuatro elementos. Entonces aquí hablaríamos de que si el perito cuenta con o está apegado a algún protocolo o normativa vigente, si los elementos que utilizó para su dictamen cuentan con una acreditación o reconocimiento por las academias o las sociedades vigentes en la sociedad al momento de la valoración. ¿Y por qué digo que hay controversia? Porque en las de transición, y me voy a saltar para acá un poco, que son las preguntas que vinculan ahora el quién es, el qué hizo con el cómo lo hizo. Ahora sí, cuál es la metodología que utilizaste, cuáles son los elementos que tomaste en cuenta, qué dice la bibliografía o la literatura de tu ciencia que sustente la discusión que desarrollas a más adelante. Aquí ya empezamos a meter lo de la hipótesis, la correlación forense, el grado de confiabilidad de cada una de las herramientas o técnicas que utilicé, la vinculación que hay entre el método y las conclusiones. Y entonces aquí hay ese debate de decir, primero acredito que lo hizo bien y después el cómo lo hizo, o dentro del cómo lo hizo, voy acreditando su grado de confiabilidad. Eso lo dejaremos a criterio. Voy a poner un ejemplo. Nuevamente vamos a hablar de la valoración de riesgo. A ver, tú me estás diciendo, bueno, no es que lo diga propiamente, decir, a ver, que me diga el perito qué batería o qué instrumento utilizó para evaluar el funcionamiento cognitivo de la persona. Ah, bueno, utilicé el Frontal Assessment Battery o la batería de valoración frontal para funciones ejecutivas. ¿En qué consiste esta batería? Ah, esta batería consta de A, B, C y D, cuenta con tales ítems y nos da tales resultados. ¿Cuál es su grado de confiabilidad? Ah, bueno, su grado de confiabilidad, según Ackerman, son de 0.86. Entonces, lo puedo yo ir intercalando del decir, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y qué grado de confiabilidad me da? De forma intercalada. ¿De acuerdo? Para que entonces ya dentro de este paso me voy a las preguntas abiertas o cerradas. Las preguntas abiertas generalmente son explicativas y las cerradas son aclaratorias.
¿A qué me refiero? Abiertas. Perito, explíqueme en qué consiste, y esto va de la mano con esto, no es que lleve la secuencia, sino que dentro de este punto yo voy a intercalar las abiertas o las cerradas, dependiendo qué es lo que pretende yo acreditar. Disculpe tanto el rayonerío que haga. Abierta, que me diga el perito en qué consiste la frontal assessment battery. Ah, abierta. Y dentro de esa misma